Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amables telespectadores de este canal de YouTube Identidad PRI TV. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que nos acompaña para nuestro programa semanal. Contamos con la presencia de Alejandro Almazán, escritor, cronista, periodista y varias cosas que acaben en Insta, don Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Milton. Bien. ¿Cómo estás? También pues, obviamente nos acompaña Adrián Chacal Núñez a mi lado izquierdo, de mi lado derecho, Diego Rentería. Hola, Diego. Vamos a comenzar, Alejandro, el tema de hoy, pues obviamente ha sido las reformas, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Mucho se ha hablado sobre la situación de si estas leyes, como viene en el proyecto original enviado del gobierno federal, censuran o intentan censurar el contenido en la red, en la web, en internet, y hasta qué punto es tan peligroso el tratar de imponer alguna línea o algunos candados a las redes sociales, al contenido de YouTube, bajo estas figuras que se han ido creando según esta iniciativa, estimado Alejandro. Bueno, mira, por lo que he leído, digo, la verdad es que siempre uno sí tiene que meterse y ver las leyes secundarias, ¿no? Luego uno empieza a opinar y en realidad se equivoca. Pero lo que he leído, digo, de grandes plumas, que seguramente ellos ya se metieron a rascarle, ¿no? Al parecer, bueno, hay algunos 5 ahí capítulos como muy cuestionables, ¿no? Algunos de ellos, pues, evidentemente tienen que ver con el internet, ¿no? Con las redes sociales. Y me parece que si están estos artículos como lo están expresando en las redes sociales, digo, además tú sabes que ha habido toda una campaña ahorita para detenerlo. Hoy es martes y va a haber una marchas en Guadalajara, en Sonora, en DF, y no sé quiénes más se vayan a sumar bajo este hashtag de EPN contra Internet. Digo, creo que sí hay un atentado contra la libertad de expresión, contra la libertad de información, nuestro derecho a información, ¿no? Digo, a mí la que me llamó la atención fue esta de que los concesionarios, digo, se pueden bloquear, ¿no? La señal, ¿no? Por seguridad nacional, ¿no? Yo me puse a pensar y dije, bueno, a ver, si por ejemplo vamos a una manifestación en Palacio Nacional, supongamos, y en el Palacio Nacional están los policías federales y entonces atacan a los marchistas, bueno, se va a bloquear la imagen, bueno, toda la señal del teléfono, no va a poder haber fotografías ni esta información al respecto, y entonces, bueno, nos vamos a quedar sin ello, y después, bueno, saldrá algún funcionario del gobierno federal a decir que los manifestantes empezaron a lanzar bombas molotov y que ellos están en contra de la violencia, etc. Puede parecer algo tonto, pero en internet creo que hemos encontrado la república o la soberana república de la queja, ¿no? Y del reclamo, ¿no? Digo, finalmente está ahí. Muchos medios mexicanos también se han cerrado, ¿no? a una apertura. Ahora la verdad es que después de que llegó el PRI, nuevamente muchos de los medios pues dijeron, bueno, bienvenido el PRI, van a abrir la cartera y nosotros estamos dispuestos a que papá gobierno nos dé ese dinero que tanto nos hizo falta con los panistas, ¿no? Entonces, bueno, los medios creo que tradicionales han cerrado sus puertas, entonces nos quedan las redes sociales, ¿no? A través de las redes sociales tú puedes crear movimientos. Yo te puedo decir que hace algún par de meses, después de un asesinato de un periodista en Veracruz, Goyo Jiménez, bueno, a través de las redes sociales empezamos nosotros a convocar a los periodistas a marchas, ¿no? Para hacerlas, y finalmente resultó para irle a reclamar a Javier Duarte, ¿no? Y en general a todos los gobernadores y al Estado de la protección hacia los periodistas, ¿no? Entonces sí nos funcionan, evidentemente, las redes sociales, en el mundo han funcionado, así es como en Egipto se creó la primavera árabe, ¿no? Entonces el hecho de que nos vayan a hacer este tipo de prohibiciones y que nos nieguen el derecho a la información, bueno, evidentemente es muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces, si quienes ahora están sacando toda esta campaña
ya leyeron muy bien y están completamente seguros de que así es, porque es lo único que yo he leído. Yo tendría, como te decía al principio, tendría que meterme a revisar bien al análisis de las leyes secundarias. Bueno, pues entonces digo, claro que es muy grave, ¿no? Y habría que hacer esas manifestaciones que se están convocando. Sí, hay que salir, o sea, sí tendríamos que salir a las calles, porque eso no lo podemos permitir, ¿no? Diego. Bueno, aquí hay algo que me parece también muy interesante de lo que se mencionaba, y creo que ya lo discutíamos en programas anteriores, y es el hecho de que los proveedores de los servicios deben de almacenar los datos, el nombre del titular de la línea de donde salen las llamadas, la duración de las llamadas, el contenido de las llamadas o los mensajes, y la localización del dispositivo de donde se realizaron. Y esto me parece también muy grave, porque cualquier persona va a poder tener acceso a esta información. Y la información me parece que se almacenaba de 12 a 24 meses, así lo tenían que almacenar las compañías proveedores de servicios. Ahora son hasta 3 años. Hasta 3 años. 3 años, sí. Entonces, y se supone que quienes tienen acceso a este tipo de información nada más sería pues la policía, el ejército, la marina y todos los que se encarguen pues de la seguridad pública. Me parece que no va a ser así y se pone en riesgo pues la privacidad de todas las personas, porque no creo que sea, y al menos el acceso a estos datos no creo que sea exclusivo, sino que van a estar al alcance ya de cualquier persona todos los datos. Es como la evolución de la Dirección Federal de Seguridad, pero en el 2014. Y sin, ¿no? el negro Durazo. Y sin el negro Durazo, pero con otros personajes, ¿no? Mucho más maquiavélicos. Entonces digo, sí es grave. O sea, el hecho de que puedan confiscar tu información y hasta 3 años, y bueno, van a ver todas tus conversaciones, o sea, todo lo que tú hiciste, ¿no? O sea, tu vida privada, ¿no? será violada. Eso me parece lo que no lleve tema de seguridad nacional, digo, una conversación puedes hablar de infinitos temas muy personales, ¿no? Sí, claro. Y estará la tentación de utilizarlos para hasta un chantaje, ¿no? Claro, o sea, vas a hablar con amigas, con amantes, con novias, con novios, o sea, vas a hablar con todo mundo. Entonces eso, digo, en el fondo pues se presta para un chantaje. Finalmente es tu vida personal, y tu vida personal, cada uno hace lo que le venga en gana, pero el hecho de que ya exista, o que se pretenda hacer este instrumento para tener tu vida, bueno, pues oye, pues llegamos a Big Brother, llegamos a estas novelas catastróficas, ¿no? Donde estaba, ¿no? Sí, ¿no? El gran hermano, el que te estaba vigilando todo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces digo, parece que sí habría que poner un alto. No podemos permitirlo, ¿no? Simplemente por una cuestión, o sea, si este gobierno se jacta de democracia, de democrático, bueno, no tendría que hacerlo, o sea, en absoluto, ¿no? ¿Alguna pregunta, don Chacal? Tú que eres fanático del Big Brother de Orwell. No, eres bueno, fanático de Orwell. Sí. Fuera de la novela ficticia de 1984, sí está muy fuerte. ¿Qué es seguridad nacional realmente? O sea, seguridad nacional se entiende, bueno, la salud, cuestiones de terrorismo, cuestiones de ataques extranjeros, cuestiones de ataques internos, pero la libertad de expresión es seguridad nacional en sí misma. O sea, el hecho de que yo pueda tomarle una foto a un agresor, de que yo pueda publicar esto está pasando, esa es mi seguridad. ¿Quién me va a decir, oye, no lo hagas por seguridad nacional? ¿Por seguridad nacional o por seguridad del gobierno? O sea, esa es la diferencia, ¿no? Aquí el problema sería en quién estaría velando por cuáles son las cosas que se deben tapar. Claro, pero es que además ahí también hay una trampa en el tema de la seguridad nacional, porque pueden bajar cualquier portal, ¿no? Que les sea incómodo. Entonces, a ver, perdón, pero tú estabas hablando de la seguridad nacional, no de la crítica, ¿no? Entonces, digo, yo que suelo ver 2, 3 portales que sí son siempre, ¿no? Muy críticos hacia el gobierno federal, bueno, pues un día voy a abrir esa página y va a estar bloqueada, va a decir que no se puede por seguridad nacional. No, o sea, yo creo que ahí es donde creo que hay muchas trampas, o sea, en esas leyes, según lo que he leído, parece que hay trampas. Entonces, digo, habrá que como definirlas bien. Ayer me llamó mucho la atención una nota que leí en CDP Noticias, ¿no? Donde prácticamente decían, están súper bien la ley, no, o sea, todo lo que ustedes están diciendo es mentira, bla, bla, bla. ¿No? Sí, claro, y abajo los comentarios eran, puta, o sea, ¿cuánto te pagaron por tal, no? A mí me llamó mucho la atención, por eso dije, bueno, o sea, digo, en una de esas puede tener razón, no lo sé, yo voy a hurgar, pero al menos la mayoría está diciendo no, o sea, aquí hay muchas trampas y nosotros creo que somos ya usuarios, ¿no? Normales de WhatsApp, de las redes sociales, etc. Bueno, mira, de hecho ahora mismo
han tenido que sacar otras aplicaciones, por ejemplo Telegram, ¿no? En donde ya tienes unas conversaciones privadas, en donde bloqueas y todo, ¿no? Y es menos riesgoso que WhatsApp. O sea, se ha ido creando. Ahora imagínate donde tú ya tengas ese poder para poder entrar en ellas sin mayor problema. Digo, muchos de los reporteros que hemos cubrido violencia o que estamos metidos en el rollo de la política, digo, sin duda somos espiados, ¿no? O sea, pero bueno, te haces tonto y no lo sabes, ¿no? O sea, no sabes hasta qué punto. Pero el hecho de que ya sea prácticamente una ley, ¿no? Un derecho del gobierno, dices, no, o sea, eso es lo que te salta. Digo, ya ahora ya es grave, ¿no? Ya desde ahorita es grave del hecho de que te estén espiando. Digo, a mí me pasa mucho en mi teléfono que siempre se mete un ruido y siempre les digo a mis amigos, espérame, se les acabó el cassette, ¿no? O sea, ya deberían de usar la tecnología porque, bueno, pues ya los cassettes ya no funcionan, ¿no? Entonces, digo, ya desde ahorita es grave. Ahora imagínate ya con estas reformas, bueno, pues les estamos dando todo, ¿no? Ahorita que hablabas de los medios tradicionales de información, tú que también colaboras en diferentes medios, tanto alternativos como tradicionales, ¿cómo han evolucionado en México a diferencia de otros países que tú conoces? Y ahorita citabas la primavera árabe ayer en las pláticas de otros países. ¿Cómo han evolucionado los medios alternativos de información en internet, principalmente los blogs, páginas ahora de Facebook que son de noticias, YouTube, los videobloggers? ¿Cómo ha evolucionado en México a diferencia de otros países estos medios alternativos de información? No, mira, yo creo que el hecho de que los medios tradicionales, o sea, hayan cerrado las puertas, digo, el mote de prensa vendida lo tenemos muy bien ganado, ¿no? Así, a mí me da pena mi estirpe, ¿no? Porque finalmente así es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los medios alternativos, pues han tratado de ir bajando esa leyenda de la prensa vendida, ¿no? Creo que yo te puedo decir que la mayoría está haciendo muy buen periodismo, ¿no? Pero bueno, también hay otros que creen que están haciendo periodismo, ¿no? Y en realidad no, o sea, no tienen prácticamente como la rigurosidad, ¿no? Que se necesitaría en el periodismo. Pero yo te puedo decir que la mayoría están ahí y son los que estamos leyendo, son los que estamos escribiendo, porque me parece que es la única, en este momento, es la única como alternativa para poder contrarrestar mucha de la contraofensiva que está lanzando el gobierno federal a través de los medios tradicionales, ¿no? O sea, tú de pronto ves, digo, yo que veo más el tema de la violencia, puede haber una matanza, no lo publican, pero entonces vas a los medios alternativos y ahí está, ¿no? Está en Twitter, ¿no? Está en el Face, y tú dices, bueno, ¿y por qué los medios tradicionales no lo están sacando, ¿no? Entonces, pues al final dices, nuestro único refugio en este momento es ese. Hay mucho crecimiento, me parece que lo están haciendo bien, la mayoría es de mucho chavo, de mucho joven, ¿no? Entonces, los jóvenes pues traen de una u otra manera otro chip, ¿no? Por fortuna creo que el movimiento del Yo Soy 132, digo, a pesar de que pues ahí se resquebrajó porque bueno, pues Televisa metió mano, gobierno federal, etc., pero yo creo que el movimiento 132 es una semilla, ¿no? En donde muchos jóvenes, digo, y sobre todo quienes han estudiado periodismo, pues adoptaron y lo están llevando hacia el periodismo, ¿no? Don Diego, una pregunta para don Alejandro en este tema de los medios alternativos. Y bueno, me parece interesante lo que menciona, y sobre todo porque creo que hay una máxima en México, y es que si no salen los medios de comunicación es porque nunca pasó. Recuerdo también, y haciendo alusión a lo de 132, Denise Dresser comentó, inclusive escribió un artículo donde lo denominaba la primavera mexicana. Y ahora también pasa algo con Denise Dresser y la violación de la privacidad en este ataque que se ha llevado a cabo con una persona que trabaja en el Congreso de la Unión, y ya ahí vía el periódico Reforma, que hacía un ataque, violaron la privacidad de Denise Dresser al sacar información, al ventilar información. Pero y entonces, si este movimiento que se perdió la finalidad completa es como una semilla, entonces, ¿qué es lo que necesita pasar? Al menos en la juventud mexicana, y quizá me salga un poco de contexto en la pregunta, pero ¿qué necesitamos hacer los jóvenes para que cambie todas estas cuestiones? Que se cambie, que ya se deje de lado la política que se hace en México, que ya no deje de ser prensa vendida, y que ya el poder no se concentre en pocas manos, que la riqueza tampoco se concentre en pocas manos. ¿O cuál es el papel que debe jugar la juventud mexicana en el México actual? Mira, yo siempre cuando voy a dar charlas con los jóvenes,
ahí en las universidades, les digo que ellos son nuestra esperanza, ¿no? O sea, digo, nosotros, digo, yo era joven en 1988, ¿no? Y entonces, pues andabas ahí haciendo tu mejor lucha, digo, no, sí conseguimos, o se consiguieron, digo, no quiero adjudicármelo a mí, se consiguieron algunas cosas, pero no del todo, ¿no? Yo creo que además hoy estamos ante una situación muy, pues digo, un poco más complicada. Si te das cuenta, digo, bueno, al menos ese es mi análisis, el PRI, pero el PRI de Atlacomulco, no el PRI, sino el PRI de Atlacomulco, el PRI de Toluca, es el que poco a poco ha ido apoderándose de cosas, ¿no? O sea, a ver, necesitamos el control de los maestros, adiós el Bester, ¿no? Necesitamos nuevas reformas fiscales, ¿no? Necesitamos lo del petróleo, bueno, vamos a pegarle de una vez al PAN con oceanografía, y bueno, Marcelo se acaba de asomar, vamos a darle otro trancazo de la línea 12, ¿no? Cuauhtémoc Gutiérrez, hay que quitarlo, sí, o sea, es un personaje impresentable, pero además hay que quitarlo porque en el trasfondo está se llama José Armando Nuño, el secretario particular de Peña, porque él va para la jefatura capitalina, ¿no? Entonces necesita, digo, porque los otros no han podido entrar en el DF con los programas sociales, entonces bueno, necesita nueva gente, etc. A lo que voy es, o sea, ante ese contexto, digo, a lo mejor nosotros estamos haciendo nuestra chamba a través del periodismo, pero yo creo que los jóvenes son los que traen la vitalidad, ¿no? Y son los que ellos tienen que estar saliendo en las calles, sí, o sea, está bien que están en el Face, está bien que están en el Twitter, pero tendrían que hacer otro tipo más de activismo, ¿no? No solamente cotorrear y no solamente subir memes ¿no? Y de pronto decir estupideces, porque hay muchísima estupidez en esas redes, no, o sea, realmente ir creando entre los jóvenes una conciencia, ¿no? O sea, está ahí, o sea, ese 132, digo, lástima que nuestra primavera se marchitó, pero ahí está, ¿no? Pero ahí finalmente ahí sigue esa semilla. Lo que tú comentas de Denise Dresser, bueno, pues finalmente ya es alarmante, ¿no? Sí. Y yo creo que al final, mira, el periodismo tiene a su mejor aliado a los ciudadanos. Por alguna razón, los adultos se han abocado más a las telenovelas y al fútbol. Bueno, jóvenes, ayúdenos, ¿no? O sea, ayúdenos, ¿no? Ustedes son los que pueden salvar a este país, ¿no? O sea, en la primavera árabe, ¿qué fue lo que pasó? Los jóvenes fueron los que sacaron adelante a ese país. Entonces está un ejemplo, o sea, los jóvenes son los que tienen la vitalidad, ¿no? Entonces hay que hacerlo, ¿no? Simplemente, o sea, hay que zamarrearlos de una u otra manera a los adultos para que los jóvenes digan, va, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que haya más joven ahora universitario, ¿no? Y que tengan las posibilidades de estudiar, bueno, pues eso nos abre más los ojos a la juventud, ¿no? Antes nuestra juventud, bueno, la mitad andaba en la calle porque no tenía nada. Digo, hoy a lo mejor son unas cifras parecidas, pero estamos más despiertos, las tecnologías nos han ayudado, el internet nos ha ayudado, ¿no? Entonces despertemos, ¿no? O sea, ayúdenos, ¿no? Yo siempre les digo, échenos la mano, ¿no? Sí, mira, yo tengo 42 años, yo sí quisiera, antes de morir, digo, no sé en qué tiempo voy a morir, pero seguramente no voy a morir tan viejo porque soy un fumador empedernido, pero lo que sí creo es que, o sea, yo sí quiero morir antes, o sea, y ver esa transformación. A lo mejor la izquierda se merece gobernar a este país, una izquierda, digo, bien, no la izquierda esa que negocia en lo oscurito, ni que recibe billetes, no, sino una izquierda bien. Quizá habría que darle la oportunidad, no a esa izquierda, al menos en DF, de donde soy, hubo dos personajes, Andrés Manuel y Marcelo, que hicieron bien las cosas en la ciudad, ¿no? A lo mejor sí se robaron dinero, no lo sé, no tengo idea, pero hicieron bien las cosas, sacaron todos los programas sociales que hoy imitan en todos los estados, surgieron en el Distrito Federal, ¿no? Lo de la pensión de adultos mayores, a las madres solteras, los útiles, etc. Son 140 y tantos programas, ¿no? Bueno, yo creo que a mí sí me encantaría ver, ¿no? A un nuevo gobierno, a ver qué transformación podría hacer en este país, pero yo creo que son los jóvenes los que tienen que ayudarnos a eso, ¿no? Porque siempre los que votamos por esa izquierda somos los mismos, ¿no? O sea, necesitamos más, ¿no? El voto duro de la izquierda necesita tener también raíces en la juventud.
Con esto terminamos nuestro primer bloque. Regresamos para hablar sobre el libro de El Más Buscado.